¿No les da gusto, hermanos, ver a nuestros hermanos que se bautizan en la iglesia? Cuando hay bautismos en la iglesia es una gran bendición, porque es muestra que Dios está trabajando en la vida de la iglesia, y es muestra de que hay personas aceptando a Jesucristo, personas siendo obedientes al mandato del Señor con respecto al bautismo. Y qué bueno que nuestros hermanos tomaron su bautismo esta mañana. Hace 2 semanas estuve predicando sobre el costo de ser un discípulo de Cristo, y decíamos que no es lo mismo ser un discípulo que ser un creyente. Pero la semana pasada estuvimos predicando acerca de los servidores en el reino de los cielos, y decíamos que Dios nos ha llamado no solamente a la salvación, sino que nos ha llamado también al servicio. Es decir, que la vida de un cristiano no solamente se basa en decir soy salvo, voy al cielo, tengo vida eterna, tengo perdón de pecados, sino que también esto, al lado de la salvación, va también el servicio. ¿Se acuerdan de las 3 clases, o más bien los boletos de primera, segunda y tercera clase? Y yo preguntaba, ¿de qué clase somos nosotros? ¿Si de primera, de segunda o de tercera? ¿De qué clase somos, hermanos? No, hombre, no somos de primera. Acuérdense que los de primera van sentados, los de segunda van caminando, se bajan del bus, van caminando, pero los de tercera se bajan del bus y comienzan a empujar al bus. Porque los de primera, tranquilos, hermanos, los van empujando. Hasta contratan a gente así como en la India que les dé aire a los lados. Ahora, los de segunda son los que van caminando, pero van al lado de los que van empujando, que son los de tercera clase. Qué bonito es servirle al Señor, qué bonito es servirle a Dios. El Señor Jesucristo dijo una gran verdad. Dijo Jesús: si tan solo un vaso de agua le diéramos a uno de sus pequeños, Jesús dijo que eso no quedaría sin recompensa. Si tan solo, hermanos, un vaso de agua le damos a uno de sus pequeños, eso no quedaría sin recompensa. Esto me hace pensar en las glorias del servicio cristiano. Y déjenme decirle, mis hermanos, que no hay nada más lindo que llevar y vivir una vida cristiana sirviendo al Señor. No hay nada más lindo que eso. No hay nada más glorioso que pensar que como hijos de Dios, Él nos ha escogido para su reino, para su servicio. Y por eso quiero darle continuidad al mensaje del domingo pasado. Y esta mañana quiero alentarlos con este tema: las glorias del servicio cristiano. Porque muchas veces caemos en el punto de cansarnos, de fastidiarnos. Llegamos al punto, hermanos, en que a veces ya no quisiéramos hacer las cosas para Dios. Incluso yo he escuchado amas de casa que dicen: yo ya no quisiera hacer nada, estoy harta de barrer, de trapear, de cocinar, de lavar los trastes, de planchar, de cocinar, de arreglar a estos niños, de atender a mi marido, que esto y lo otro. Y a veces, hermanos, pero tienen que hacerlo. Quisieran o no, tienen que planchar, lavar, cocinar, ir al mercado. ¿No, hermanas? Sí. Solo dos sí. Qué bonito, los demás no hacen nada. Entonces, miren, hermanos, pero hay cansancio. Y también los hombres en los quehaceres de la casa, es decir, en arreglar esto, arreglar lo otro. Y me entienden, y la esposa que está ahí, que es esto, que es lo otro, que esto, que lo otro, esto y lo otro, esto y lo otro. Pues también uno dice: me rindo y hacerlo. No hay de otra, hay que hacerlo. Bueno, el asunto es el servir, y el servir, y el servir no es solo por servir. El trabajar y el trabajar no solo es por trabajar. Siempre hay grandes recompensas cuando trabajamos, pero hay más glorias cuando le servimos al Señor. Por eso yo quiero estimularlos esta mañana a que pensemos que no solamente se trata de que el pastor ya el domingo pasado del servicio, de servir, y ahora servir y servir y servir. El servicio en la vida cristiana conlleva glorias que nadie nos puede dar. Me acuerdo cuando mi papá trabajaba en un tiempo en la alcaldía municipal de San Salvador, en San Salvador, El Salvador, Centroamérica.
Yo me acuerdo, hermanos, que ahí en la alcaldía, cuando mi papá cumplió no sé cuántos años, creo que 15 o 20 años, le dieron un relojito por su servicio. Por tantos años de servicio, un relojito que creo que no le duró ni 2 años el reloj. Y así son los regalos que muchas veces dan, o sea, en honor al servicio, o una placa. Cuando Mirna se vino del Salvador y trabajó 16 años allá en el banco, le dieron una plaquita de agradecimiento, de gratitud por su servicio. Creo que por ahí está la plaquita. Cuando yo me vine también de la iglesia de Miramonte, también otras plaquitas. Por ahí están las plaquitas. Pero cuando le servimos a Dios, no son glorias como la de una plaquita o de un relojito. Son glorias eternas. Son glorias que jamás perecen. Son glorias, hermanos, que las llevaremos por toda la eternidad. Son coronas que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos que le aman y que le sirven. Por eso Jesús dijo: si tan solo un vaso de agua le dieran a uno de mis pequeños en mi nombre, no quedará sin recompensa. Una de las mujeres de la historia, Premio Nobel de la Paz, ustedes ya saben quién es, la Madre Teresa de Calcuta. Ella, en un reportaje que le hicieron, en una entrevista, le preguntaban a ella que cómo había hecho ella para dedicar toda su vida en la India para servir a los enfermos, a la gente del SIDA, para llevarles comida, para ayudarlos en su enfermedad. Esta mujer dio una respuesta que es muy sabia. Y la respuesta que esta mujer dijo estas palabras esta mujer, y simplemente dijo: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y cuando yo leí esas palabras impactantes de esta mujer, ella dijo simplemente: si tú no vives para servir a otros, tampoco podrías servir para vivir en este mundo. Y esa es una gran realidad. Cuando nosotros hacemos realidad esto de que, hermanos, hemos sido llamados para servir. Otro de los hombres de la historia, John F. Kennedy, en uno de sus discursos presidenciales, él pudo decir estas palabras: la pregunta que deben hacerse los estadounidenses no es ¿qué es lo que los Estados Unidos de América pueden hacer por mí?, sino la pregunta es ¿qué es lo que yo puedo hacer por los Estados Unidos de Norteamérica? Y son palabras que tienen mucha lógica. Y son palabras de gran peso y de gran significado. Lo mismo es en la iglesia. La pregunta no es ¿qué es lo que la iglesia puede hacer por mí? No es lo que los demás pueden hacer por mí. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por la iglesia? No es lo que la iglesia puede hacer por mí, sino que es lo que yo puedo hacer por la iglesia. Y cuando entramos en estos detalles que son de mucho peso, podríamos preguntarnos, hermanos, ¿vale? Yo les pregunto a ustedes, ¿vale la pena servir al Señor? ¿Sí o no? Vale la pena, hermanos. La Biblia dice que tendremos recompensas. La otra pregunta sería: ¿qué bendiciones recibiremos del Señor si le servimos? ¿Cuál es el enfoque de nuestro servicio? ¿Cuáles los talentos que tenemos para dedicarlos al Señor? Otra pregunta sería: ¿a quién le sirvo? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién le estoy sirviendo? ¿A los hombres o al Señor? Otra pregunta es: ¿cuál es la actitud que yo manifiesto al servir? ¿Lo hago para que me vean? ¿Lo hago para que vean que tengo talentos y dones que los demás no tienen? ¿O lo hago para gloria de Dios? Yo creo, hermanos, que todas estas interrogantes deben de causar conciencia en nuestras vidas de que Dios nos ha llamado a su servicio. Escuché en un momento dado a alguna persona que le dijo a otro: yo no hago nada en la iglesia porque al fin y al cabo pues yo diezmo y ofrendo. Otro dijo: bueno, yo no diezmo y ofrendo porque de igual manera yo doy mi tiempo a Dios sirviendo en la iglesia. Yo creo que ambas personas están en un error muy grande. Número uno, porque cuando diezmamos y ofrendamos, lo hacemos para Dios y para su reino.
Ese es un principio bíblico. El otro punto es que cuando nosotros le servimos a Dios y no estamos diezmando y ofrendando, estamos sustituyendo uno por otro, y ambas cosas no tienen sustituto. Cuando le servimos a Dios, le servimos de una manera incondicional, y cuando damos de nuestros diezmos y ofrendas, lo hacemos de una manera incondicional para Dios. Pero yo les digo una promesa en el Antiguo Testamento. Antes de ir a nuestro texto básico, vayamos al libro de Éxodo esta mañana, en el capítulo 23, versículo 25, y quiero que vean algo muy interesante que Dios le dijo al pueblo de Israel. ¿Están conmigo, hermanos? Éxodo, capítulo 23, versículo 25. Mira lo que dice la palabra de Dios esta mañana. Éxodo capítulo 23, versículo 25. Recuérdese que el libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Muy bien, ¿están conmigo, hermanos? Éxodo capítulo 23, versículo 25. Miren cómo es la historia de este capítulo 23. Dios ha sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora Dios ha mandado al ángel de Jehová para que pueda guiar al pueblo de Israel bajo la dirección de Moisés. En la Biblia, cuando se habla del ángel de Jehová, se habla lo que en teología se le conoce como una cristofanía. Una cristofanía es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Y en este caso, Dios envía a su ángel, al ángel de Jehová, para que le dé instrucciones a Moisés y al pueblo. Pero me llama mucho la atención el versículo 25, en donde el ángel de Jehová, mire lo que le dice al pueblo de Israel. ¿Están conmigo? Vamos a ver. Les dije versículo 25. 23, 25. Vamos a leer del 23 en adelante. ¿Están conmigo, hermanos? Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¿Y qué dice ahí? Versículo 24. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. ¿Y qué dice el versículo 25? Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Miren qué mandamiento Dios le dio al pueblo de Israel. Y es un mandamiento, hermanos, que se extiende a cada uno de nosotros esta mañana. Dios le dijo a través del ángel a Moisés y al pueblo de Israel, número uno, que destruyan todos los dioses, que no se inclinen a dioses paganos, a dioses ajenos, a dioses extranjeros. Pero cuando llegamos al versículo 25, Dios le da un mandamiento al pueblo de Israel. ¿Y cuál es el mandamiento? Más a Jehová vuestro Dios, que dice la Biblia, a Jehová vuestro Dios servirás. En este mundo solo hay dos dioses. Está el Dios verdadero, que es nuestro Dios, en el cual hemos creído, el Dios creador de todas las cosas. Pero también está el Dios con D minúscula, al cual Pablo llama el Dios de este siglo, el que ha cegado el entendimiento de las personas, según el libro de Romanos y Primera de Corintios. Ahora, Dios nos dice acá que debemos de servir al verdadero Dios. Me gusta porque es un mandato para cada uno de nosotros. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Yo pregunto esta mañana, ¿podemos servir a dos señores a la misma vez? La respuesta es no. El Señor Jesucristo dijo, porque no podéis servir a Dios a dos señores. En el caso cuando Jesús dijo eso, Él dijo, no pueden servir a las riquezas, pero tampoco pueden servir al otro amo que es Dios. Porque le vas a ser infiel a uno y también le vas a ser infiel al otro. No podemos servir a dos señores. Pero ¿cuál es la promesa de servirle a Dios? La promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. Y Él
bendecirá tu pan y tus aguas. ¿No creen que es una promesa maravillosa? El que Dios bendiga nuestro pan, que Dios bendiga nuestras aguas. En otras palabras, que el alimento no falte en casa, que las bebidas que nosotros necesitamos no falten en nuestras casas. Dios no está prometiendo satisfacer tus deseos, Dios está prometiendo satisfacer tus necesidades. El alimento, el agua. Y qué lindo es, hermanos, que como resultado de servirle a Dios, como resultado de nuestro servicio al Señor, Dios está diciendo que el pan que comeremos será un pan bendito, que el agua que vamos a tomar será un agua bendecida por la mano del Señor. Y todo como resultado ¿de qué? De nuestro servicio a nuestro Dios. Cuando nosotros le servimos a Dios, créame que hay grandes glorias para los hijos del Señor. Y una de esas glorias es que Dios siempre proveerá, hermanos, para nuestras necesidades. Yo sé que hay muchos servidores del Señor, hombres, mujeres, niños, jóvenes, que le sirven al Señor y a veces pasan situaciones difíciles, pero nunca olvide que el Dios que tenemos es un Dios de promesa, que si Él ha dicho que Él va a bendecir nuestro pan, que Él va a bendecir lo que nosotros tomamos, nuestra agua, debemos creerlo y aceptarlo, que cuando yo le sirvo al Señor, cuando tengo una vida entregada a Dios, nada de lo que Él ha dicho en su palabra nos podrá faltar, porque el Dios que tenemos es un Dios de promesas que cumple lo que ha prometido a cada uno de sus hijos. ¿Sí o no, hermanos? Démosle un aplauso fuerte al Señor. Él nunca falla. Cuando vamos a Filipenses en el capítulo 4, versículo 19, vean lo que dice Filipenses 4:19, léanlo conmigo, me lo puedo de memoria, pero Pablo dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, si usted es un servidor de Dios, si usted está sirviendo a Cristo, déjeme decirle que la promesa es que el pan que usted come será bendito, el agua que usted tome será un agua bendecida, y Dios está diciendo que Él suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿Se puede imaginar las riquezas que Dios tiene, hermanos? No, hombre, si la Biblia dice que en el cielo, en ese cielo donde nosotros vamos a caminar, dice que, ¿qué dice? Calles de oro, mar de cristal. Imagínense, hermanos, las calles de oro. Nos vamos a estar viendo ahí como en espejo. Uy, qué bonito soy. Calles de oro, mar de cristal. No, hombre, estos anillitos, hermanos, tanto que cuidamos esas cadenitas y los anillitos y decimos, esta es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, que no sé qué. No, hombre, cuando usted se muere, los hijos van a empeñarlo, a venderlo, y adiós herencia. Estas joyitas que tanto cuidamos, hermano, será como asfalto en el reino de los cielos. Imagínese usted las riquezas en gloria. Y no solamente hablamos de cómo es el cielo con sus grandes bendiciones, hablamos de las riquezas que Dios nos ha dado, hermanos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese perdón de pecados que tenemos en Cristo, esa sangre maravillosa que Él derramó para bendecirnos, y en consecuencia de esa bendición, en consecuencia de que Él nos ha perdonado y nos ha salvado, ahora le servimos porque tenemos gratitud, y le servimos porque estamos agradecidos con el Señor. Hermanos, ¿no está agradecido usted con el Señor? Por eso debemos de servirle y entregar nuestras vidas a Dios. No lleguemos, cuando partamos de esta tierra, no lleguemos a Dios con las manos vacías. Billy Graham, que es uno de los grandes predicadores de la historia del siglo XX, XXI todavía, estaba muriendo alguien y había sido cristiano por muchos años, y él quería ver al predicador. Y estos son predicadores, bueno, él ya está muy anciano, ya no puede predicar y todo eso, pero en su tiempo, ¿quién no quería escuchar a Billy Graham
y saludar, cuidarle la mano con cariño. Este hombre no quería morir sin antes saludar a Billy Graham. Y este hombre lloraba en su lecho, en la cama, y le pregunta que por qué llora. Y la respuesta de este hombre fue: pastor, he sido cristiano por muchos años, pero nunca le serví a Dios. Y ahora, dijo este hombre muriéndose, y ahora que voy a la presencia de Dios, me aterra el pensar que voy a Dios con las manos vacías. No debemos de ir a Dios con las manos vacías. Cuando partamos de esta tierra, asegurémonos que hemos hecho algo para la obra de Dios y para el reino de Dios. ¿Sabe? Enseñemos a nuestros hijos el valor de servir en la obra de Dios. Enseñemos a nuestros hijos y a nuestra familia el valor de darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Hermano, debemos de servir en todas las áreas de nuestra vida, haciendo cosas para Dios. Mire, después de los servicios de la escuela dominical, necesitamos hermanos y hermanas que nos ayuden a sacar la bolsa de basura de los baños. A veces yo estoy para entrar a sacar basura del baño de mujeres y tengo que pedirle a una hermana, como me entienden, es baño de mujeres, y si me ven entrando y saliendo de ahí, uy, el pastor qué raro está. Entonces mejor le digo a una hermana: hermanita, ¿qué tal si ya que va me ayuda a sacar la bolsa? Y ahí vienen. O al hermano Antonio López, todos los domingos sacando la basura, nosotros ayudando. Pero necesitamos más gente colaborando. Hermano, si ve usted que las sillas no están bien derechitas, ayúdenos. No tenemos que tener un programa y decir, fulano de tal día. No, si usted ve que algo está mal, hermano, ayúdenos. Mire, hay una cadenita en el salón número 7, donde damos las clases para adultos. Una cadena que se ha desprendido de la puerta, que hace soporte. Ahí está todavía colgando. Si alguien que tiene un desarmador, un tornillito, ayúdenos. No tenemos que programarlo. Hay un poste allá enfrente que alguien se arrimó y el poste de abajo ya está flojo. Solo falta que le hagamos así, se quiebra de arriba. Los que son carpinteros, los que trabajan en construcción, no tenemos que programar un día. Sirvámosle a Dios sin que otros lo sepan y sin decirle a nadie. Los postes de aquí de la baranda, usted se ha fijado como son de metal. En la parte de abajo eso ya se arruinó y no, si yo me arrimo ahí con mis 100 libras y algo de peso, le aseguro que me voy para el otro lado. Pero si los hermanos que saben de construcción vienen y un día se ponen de acuerdo y dicen, vamos a hacer un hoyo, traemos el cemento y lo sembramos, hermanos, ¿no creen que va a ser de gran bendición? Y no tenemos que programar para el otro sábado nada. Es cuestión de iniciativa, de ver, de servir al Señor. Incluso servir con nuestro tiempo, con nuestros dones, con nuestras herramientas, con nuestros talentos, incluso con nuestro dinero. Hay un niño aquí que como me gusta su actitud. Ya ve que hoy que hemos estado hablando de las promesas para los proyectores. ¿Cuánto tenemos, Mirna, en promesa? Todavía tenemos 3,200 y la meta son 3,500. Sé que hay algunos hermanos, quizás no lo han hecho o no han prometido, quizás porque piensan que no pueden dar sus $10, $30, lo que sea. Pero todavía tenemos hojitas para que usted pueda llegar a la meta con nosotros. Nos faltan todavía $300. Ahí tengo hojitas, al final usted puede pedirme. Es una ofrenda que puede pagar entre septiembre, octubre y noviembre. Puede dar, si quiere, $20 nada más, 30, lo que sea. Pero hay un niño aquí que de lo que a él le dan en la semana para ir a la escuela, él ofreció $25. ¿Y ya dio cuánto? $10. Luis, te faltan 15. Mire, quiero que se ponga de pie este muchacho, Luis. Y me da mucho gusto, porque jovencitos como él, me da mucho gusto de que en lugar de comprarse una hamburguesa, no una paleta, porque ahí se la regala la tía, pero en lugar de comprar otras cosas, Luis ya dio $10. Y cuando Mirna me dijo de que eran $25 de lo que a él le daban en la semana, aparte de lo que sus papás han prometido, créanme que me llena de gozo. Y me llena de gozo ver a jovencitos de nuestra iglesia que han comenzado a trabajar, como Elena, Alejandro y otros más, que desde que comenzaron a trabajar no fallan en sus diezmos y ofrendas al Señor. Jóvenes y niños que nos enseñan a nosotros los grandes, los adultos, de cómo servir y dar para la obra de Dios. ¿Ve el rótulo de allá afuera?
de repente desapareció, porque vino Luis Garduño y lo quitó, porque lo está reparando con Aníbal. Y son hermanos que pueden poner a trabajar sus talentos y sus herramientas y sus dones al servicio de Dios. Los músicos de la iglesia, los que cantan en la iglesia, los que vienen a barrer, los que vienen a servir, los que vienen a lavar los baños. Hermanos, yo les digo lo que dijo Jesús: si tan solo un vaso de agua le das a uno de mis pequeños, no quedará sin recompensa. Y la Biblia dice que debemos de servir al Señor y que Él bendecirá nuestro pan y bendecirá nuestras almas. Y mire cómo termina al final, que dice en el versículo 25: y quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Dios es un Dios de promesa. ¿Por qué no le brindamos ese aplauso grande a este Dios de promesa, al Dios eterno, al Dios inaccesible, al Dios de toda gloria y de todo honor? El próximo domingo veremos las glorias. Hoy fue la introducción. Veremos las glorias del servicio cristiano. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por todo tu amor. Yo te pido que tú nos bendigas. Te pido que nos ayudes. Te pido que cada día, Señor, nos hagas servidores tuyos, hijos tuyos, que te sirvamos con amor y con humildad. Bendice nuestros diezmos, bendice nuestras ofrendas. Y te pido, Padre, que todo lo que hagamos sea para honrarte a ti. Gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Hermano.